La presentación sobre la patología de senos paranasales. Obviamente la que más vamos a tocar y la más importante es la rinosinusitis. ¿Ya? ¿Qué vamos a definir que es la rinosinusitis? Como un cuadro que cursa con inflamación propias de fosas nasales, o sea, aparte de la rinitis, y de los senos paranasales, que va a ser la sinusitis. ¿Ya? Caracterizada por la presencia de dos o más síntomas. Esta va a llegar a presentar síntomas por un bloqueo, una obstrucción, una congestión nasal, o bien también por la secreción nasal dada por la rinorrea anterior y posterior. Esto siempre va a ser imprescindible, ¿ya? Obviamente también esto va a depender del lugar donde vaya a afectar, a qué seno paranasal vaya a afectar, ¿ok? Que en unos instantes vamos a hablar a qué más o menos a cuál de ellos va a afectar, ¿ya? El siguiente va a ser un dolor, sensación de que va a haber presión facial. También va a haber una pérdida total o parcial del sentido del olfato. Posteriormente a eso vamos a hacer una exploración, posiblemente con endoscopía. Obviamente antes de eso también vamos a hacer la exploración clínica con la rinoscopía anterior, ¿ya? En el cual, digamos, ahora en la exploración por endoscopía se debe objetivizar algunos de los siguientes hallazgos. ¿Qué vamos a ver? Más que todo los pólipos, masas de células que crecen en el tejido que cubre las membranas mucosas, ¿ya? También la secreción mucopurulenta. De esto vamos a ver mayormente en el meato medio y en el meato posterior o meato inferior. Si hay una presencia de edemas o una obstrucción por parte de los pólipos también. Y si estos van a ser mucopurulentos, qué tipo el color que van a tener, que es muy característico. También nos va a dar si este es una afección netamente viral o es mixta o solamente es bacteriana. ¿Ya? Entonces la vamos a clasificar en dos. La anterior vez habíamos mencionado una aguda, una subaguda y una crónica. Mayormente en la clínica, obviamente la subaguda no la vamos a ver porque mayormente se aloja, perdón, se caracteriza solamente entre las 12 semanas. En esa semana es la que se va a caracterizar, pero es muy teórico en esa parte. Más práctico, lo que nosotros vamos a ver entre agudas y crónicas, ¿ya? Entonces, dentro de las agudas tenemos que ver que va a tener una clínica obviamente menor a 12 semanas de evolución. Una resolución va a haber completa, y antes de eso va a tener una resolución completa de los síntomas. La crónica es aquella que va a permanecer más de 12 semanas de evolución, ¿ya? Y esta va obviamente sin resolución de sus síntomas. Ahora, dentro de las agudas vamos a tener las agudas que van a ser virales, que va a tener una duración de menos de 10 días, cursando con un resfriado común. También vamos a tener la rinoceronte aguda post-viral, que va a ser entre los 10 a 12 días. Y también vamos a tener las rinocitis bacterianas, ¿ya? En las crónicas, obviamente, puede haber exacerbaciones y complicaciones. Esto va a depender ya también obviamente, de la morfología de la nariz del paciente, la comorbilidad de enfermedades que tenga este. O sea, si es un paciente que solamente tiene problemas a nivel de un resfrío o es algo pasajero, obviamente esto va a llegar a cronificarse y levemente, o tal vez por un tipo de inmunología deficiente. Pero en el caso que este paciente tenga algún tipo de problema, como ya habíamos mencionado, de los factores de riesgo, como por ejemplo ser algún tipo de alergia o el paciente puede llegar a presentar asma. Entonces, estas cosas ya que pueden llegar a complicar el cuadro del paciente, ¿ya? La fisiopatología muy importante de esta patología es, primero, que va a ser una disfunción ciliar y la obstrucción del ostium sinusal. Y esto va a generar una presión negativa con la consiguiente reducción, eso es importante, la reducción del parcial de oxígeno. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que este seno sea un entorno favorable para el crecimiento de bacterias, ¿ya? Que van a ser anaerobias, ¿ya? Obviamente también va a tener, ¿cómo se llama? Aerobias, pero esto hace que también esa presión negativa hace que se aloje mayormente más cantidad de bacterias, por así decirlo. Ahora, esta también presión negativa, como vemos acá, genera un aumento de glándulas caliciformes, lo cual va a generar un aumento en la mucosidad y por lo tanto, obviamente, un taponamiento progresivo del ostium, dando lugar a una cronificación de la sinusitis.
Entonces, este es el cuadro que hemos visto en la anterior clase, o la clase que hemos visto sinusitis, en los cuales vamos a ver, obviamente, los factores de riesgo para tener, digamos, una complicación de la sinusitis, o pues, obviamente tener una sinusitis aguda. Entonces, obviamente, vamos a tener infección viral de respiraciones altas, alergias nasales nos van a causar esto, fibrosis quística, la inflamación nasosinusal crónica, reflujo gastroesofágico, obviamente, fumador activo pasivo obviamente va a limitar a esos pacientes y los va a volver propensos a posible tener una sinusitis, más que todo crónica, ¿ya? Las actividades acuáticas obviamente por el tipo de presión negativa que va a ejercer en los senos paranasales, la rinitis medicamentosa, secundaria aplicación local prolongada de vasoconstrictores. Obviamente dentro del tratamiento se utilizan estos, pero si uno utiliza de manera continua, obviamente va a causar mayores problemas a nivel de la mucosa, ¿ya? Entonces, igual va a complicar estos cuadros. Ahora, las formas clínicas de la rinosinusitis, vamos a tener uno que es la forma de rinositis aguda en adultos, que es una inflamación, obviamente, de la nariz y senos paranasales, caracterizado por dos o más de los siguientes síntomas. Va a tener obstrucción o congestión, ¿sí? Va a haber una descarga tanto anterior o posterior, dependiendo del seno paranasal afectado. Va a tener dolor facial y sensación de presión facial, ¿ya? Puede llegar a pasar a cursar con una hiposmia y en casos severos llega a la anosmia, ¿ya? Entonces vamos a avanzar, por ejemplo, digamos, de la sinusitis frontal aguda. Es una patología poco frecuente. Aparece a menudo en el transcurso de una rinitis aguda, una de las primeras infecciones, ¿no?, propias de la nariz. Esta suele ser acompañada también la frontal junto a la sinusitis maxilar. Y en casos que, como esto no es muy frecuente, cuando este paciente llega a tener tal vez un compromiso mayor, entonces puede llegar a una pansinusitis. En esos casos se puede asociar una sinusitis frontal con una sinusitis maxilar. Afecta a adolescentes y adultos jóvenes. Obviamente, personas con edad laboral comprometida. Aproximadamente puede ser entre los 10 a, incluso podemos tomarlo como adolescentes desde los 12 años, 13 años, hasta los 40 años, y los que están en edad laboral. Se da más en relación hombre-mujer, da 3 a 3 hombres en una mujer, ¿ya? Los síntomas más llamativos es la cefalea pulsátil de localización supraorbitaria, que aumenta con la anteflexión y se irradia a la región tanto temporal como occipital. Puede obligar el paciente a asociar este dolor también con fotofobia y puede llegar a presentar edema del párpado superior. ¿Ya? La obstrucción nasal también es importante, la rinorrea es presente y la fiebre no es tan constante. Entonces ese es un factor que nos va a llegar a ayudar con la clínica del paciente, ya para el diagnóstico final. Con frecuencia puede presentar dolor a presión de los senos frontales, ¿no ve? Como hemos visto en la anterior clase. Después, no es un signo específico de esta patología, pero sí se lo tiene que realizar, ¿ya? La cefalea frontal por vacío es más que todo, es una cefalea que cede aplicando un vasoconstrictor en el meato medio, ¿ya? Entonces también ese es un tipo de prueba que se realiza a pacientes. Mayormente si estamos casi seguros de que es una sinusitis frontal, entonces podemos aplicar este tipo de vasoconstrictor y si cede esta cefalea, obviamente nos guía que puede ser con más seguridad una sinusitis frontal aguda, ¿ya? La sinusitis esfenoidal aguda. Entonces, la sinusitis esfenoidal aguda es la forma menos frecuente de todas las sinusitis. Adquiere significación patológica, obviamente, a partir de la adolescencia. Se presenta en formas clínicas aisladas y asociadas. Entonces, podemos llegar a tener etnoesfenoidales y también en las pansinusitis, ¿ya? Entonces, entre la frontal y la esfenoidal tenemos que darnos cuenta que esta es otra que es incluso menos frecuente de todas las sinusitis, ¿ya? La clínica es poco característica, entonces puede haber tanto cefalea referida por una profundidad del occipucio o del vértex, y esto puede irradiarse
a la región tanto temporal y lateral del cuello y de la nuca. Entonces, obviamente, no todos los pacientes van a cursar con esto. Por eso también que se menciona que esto no es muy frecuente. Cuando recién esta sinusitis llega a ser crónica, recién la vamos incluso a... Es de muy difícil manejo, ¿ya? O de diagnóstico, porque como mencionas, los síntomas no son muy frecuentes o muy comunes, ¿ya? En ocasiones, entonces, esto también se puede irradiar a regiones frontales. Entonces, nos puede hacer pensar que también puede ser una sinusitis aguda de región frontal, de senos frontales, ¿ya? Y también va a haber a región retroorbitaria. La obstrucción nasal es irrelevante, ya que en algunos casos puede llegar a que esta no presente tanto una rinorrea, tanto anterior como posterior. Entonces, por eso es de difícil abordaje, ¿ya? Aquí vemos una tomografía en la que podemos ver que el paciente tiene obviamente una de las celdillas esfenoidal que está tapada. Entonces, esta es una proyección frontal. En esta vamos a ver que el paciente presenta dolor de la cabeza. En este caso va a llegar a presentar fiebre, ¿sí? Y llega también a presentar secreciones purulentas. La rinosinusitis etmoidal aguda o etmoiditis. El etmoides juega un papel importante en la patología sinusal, por su ubicación obviamente, y su estrecha relación con el complejo osteomeatal. Esta sinusitis suele asociarse obviamente con la sinusitis maxilar por su proximidad. Después, frontal rara vez se presenta en forma aislada, ¿ya? Entonces, mayormente, por eso también incluso, eso hemos visto en la anterior clase en las proyecciones, esta es la que más se relaciona con la maxilar, ¿no ve? Suele aparecer en el curso de una rinitis aguda o coriza, que es la coriza, es una inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Los síntomas son los propios de la rinitis con tensión y palpación dolorosa en la región intersticial con rinorrea, mucopurulenta, a meato medio, etmoides anterior, meato superior, entonces el etmoides posterior, ¿ya? ¿Puede llegar a causar una obstrucción nasal? Sí. ¿Es causante también de una hiposmia o una anosmia? Sí. Más que todo, en este caso, sí podemos decir que puede llegar a causar en la mayoría de los casos una obstrucción nasal, acompañada de una hiposmia o que llegue a una anosmia, ¿ya? Esta es una de las que más llega a cronificarse. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el punto de partida, es decir, de una sinusitis crónica, puede evolucionar desde la sinusitis etmoidal aguda y obviamente comprometer a otros senos paranasales. Ahora viendo la rinosinusitis maxilar aguda, vamos a ver que esta es una rinosinusitis que suele ser precisada con una coriza igual, como la anterior, ¿no? Los síntomas son significativos. La cefalea se manifiesta como dolor punzante en la región preorbitaria. Ahora, hay dos lugares que, normalmente por eso puse el dibujo, hay dos escotaduras, una que es la escotadura supraorbitaria, que se encuentra en esta región, en este lugar, y una escotadura infraorbitaria, que podemos verla por este sector. O también foramen infraorbitario. En estos dos lugares se puede llegar a ejercer presión y puede llegar a presentar dolor el paciente. Ahora, sin que nosotros también apliquemos la presión en estos lugares, el paciente igual llega a presentar dolor. Entonces, por eso es muy importante darnos cuenta de esto, ¿ya? Ahora, cuando se cronifica este cuadro, mayormente se habla de una pesadez facial, que es la rinorrea que mayormente es acuosa, hidrorrea, y esta se torna y va a causar, digamos, una inflamación y posteriormente se va a tornar mucopurulenta. Obviamente, si esto se cronifica con posteriores obstrucciones, esta es la que igual va a llegar a complicar, junto con la etmoidal, a complicarse no solamente con unibacteriana, va a ser multibacteriana. Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado al momento de evaluar a un paciente, ¿sí?